Buenos días. Hoy les voy a mostrar una partida del recientemente finalizado Campeonato Nacional Femenino. El Campeonato Nacional de Ajedrez de Honduras acaba de terminar. En ese torneo se impuso la jovencita jugadora Alejandra García. Felicidades, es la primera vez que gana el Campeonato Nacional. También estaban jugando jugadoras muy fuertes. Lamentablemente Carolina Torres, una de las favoritas, no pudo terminar el evento. Al final la selección se compuso por Alejandra García, Vitia Cruz, Ani Figueroa, María Pradí y Sujei Oseguera. Ellas son las representantes de la selección nacional para este año 2020. Una de las partidas más importantes o decisivas del torneo fue la victoria de la joven Alejandra García ante la experimentada Carolina Torres. La joven Alejandra llevaba las piezas blancas y empezó con una inglesa. Una de las respuestas más normales es la muy flexible caballo F6. Y después de caballo C3, por mucho la línea principal, en esta posición las negras tienen una amplia opción de lo que pueden hacer. Pueden hacer G6 tranquilamente. Pueden hacer E6 intentando transponer a un gambito de dama. Incluso C6 puede tener esa idea. C5 haciendo una inglesa simétrica. E5 convirtiendo la apertura en una siciliana con colores invertidos. Y la jugada que decidió hacer Carolina, que es D5. No es la más común, pero es una jugada muy buena también. Después de C por D5, caballo por D5. En este tipo de posiciones normalmente el blanco sigue con el desarrollo. Jugadas como G3, caballo F3, incluso dama B3 son posibles. E4 no es la más común de las posibilidades, pero no tiene por qué ser mala. Y en este momento las negras están bastante bien. Pueden seguir caballo B4, una jugada muy agresiva, intentando llevar el caballo a D3, que puede ser interesante, y evitando jugadas como D4, ya que esta permite la variante dama por D4, ya que dama por D4, caballo C2 jaque, y después del movimiento del rey, cae la dama. Entonces, después de E4, el negro decidió hacer caballo por C3, una jugada muy buena, muy lógica. Y después de B por C3, las blancas no quieren cambiar damas. Las negras hacen una jugada que no es que tenga necesariamente que ser mala, pero si nosotros le damos vuelta, la posición podría parecerse en algunos aspectos a una siciliana. Y si las blancas, o las negras en este caso hacen E5, se convierte en una siciliana. Pero de las sicilianas del tipo donde las blancas hacen caballo F3, después de caballo por D4, cambian en C6, que normalmente no es el tipo más agresivo para ello. Entonces, esta jugada de 5 no es que sea necesariamente mala, pero da a las blancas una posición muy buena. Caballo F3, una jugada muy normal. En esta posición, alfil D6, quizá con ideas de C5 y sacar el caballo después, es más lógica. Caballo D7 tiene la misma idea, ya que si tenemos el caballo en C6, después de alfil B5, la posición sería un poco extraña. Pero caballo D7 es bastante flexible. La idea es que quizás se pueda hacer C5, el alfil va a salir a D6, aunque quizás sacar el alfil de un solo era más normal. El blanco tranquilamente sigue con su desarrollo. Alfil C4 es una jugada muy lógica. Y después de alfil E7 o alfil D6, la posición de las negras es bastante buena. Aquí las blancas están bien. Y simplemente siguen con su desarrollo. Se enrocan tranquilamente. Y después del enroque de las negras, la posición es buena para las blancas. D4 una jugada normal. Y tenemos una posición donde el blanco está bastante bien controlando el centro y tiene un desarrollo muy bueno.
El negro hace C6 y tenemos dama B3. Una jugada donde el blanco está muy bien. Y viene el negro y hace dama B6. La dama no necesariamente está bien ubicada en B6. Quizá dama C2 sería interesante para no cambiar damas. Pero las blancas siguieron con alfil E3 y después de dama por B3, A por B3. Y la posición se ha simplificado. En ese momento el blanco no está jugando demasiado ambicioso. Quiere tener una posición muy buena y jugable. Recordemos que en este momento del torneo la favorita era la maestra Fide Carolina Torres. Y que en su momento pues era una jugadora con mucho más elo. Ella es la que debería de intentar ganar. Después de E por D4, C por D4, llegamos a una posición donde el negro le falta desarrollo. El blanco está muy bien, pero al no haber damas, la posición o la falta de desarrollo no es tan grave. Por ejemplo, el negro quisiera hacer jugadas como caballo F6 para tener su desarrollo. El problema es que E5 perdería pieza. Por esa razón, el negro decide hacer primero alfil B4. Quitando el alfil del doble, el caballo podrá ir tranquilamente a F6. Y en este momento hay muchas ideas de parte de las blancas. Caballo E1 es interesante para llevar el caballo a D3, atacar el alfil y empezar a avanzar los peones del rey. Pero alfil D2, una jugada quizá no muy agresiva, pero que no tiene ningún problema. Quizá no es muy ambiciosa, pero la posición de las blancas sigue siendo muy buena. El negro continúa ya con su plan, que era caballo F6. Y después de E5, hace caballo H5. En este momento, el caballo no se ve muy bien ubicado. Quizá G3, una jugada bastante lógica, evitando que el caballo tenga casillas y obligando a jugadas como G6 para que el caballo tenga que retroceder a G7. Pero el blanco hace una idea interesante. Hace torre A2. Es una jugada divertida. La idea es doblar torres y presionar. Y al mismo tiempo la torre en A2 controla casillas en E2. Por ejemplo, después de B5, el blanco decide quitar su alfil y lo quita a E2, amenazando el alfil. Con el alfil el caballo, y después de caballo F4 no es necesario defender, sí es necesario defender el alfil, pero no es necesario retroceder, y la jugada caballo E4 intenta que gracias a los peones de casillas negras aprovechar el buen caballo y las casillas en C5 o quizá en D6. La posición de las blancas no es necesariamente mejor. El negro no tiene ningún problema y pudo haber tranquilamente quedado bien. Alfil E6 es una excelente jugada. Y después de caballo C5, tenemos una posición importante. Siempre es bueno ver los puntos buenos de nuestras piezas. Y en este caso el caballo en F4 no se ve mal. Está bastante bien ubicado. Y el alfil de E6 es una pieza que, aunque los peones están en blanco y quizá por eso no se vea como un excelente alfil, la verdad es que si se hace alfil de 5 tiene una posición muy interesante. De entrada, jugadas como G3 quedan fuera porque caballo H3 sería mate. Entonces las blancas tendrían que empezar a ver cómo se defienden. Quizá F3 tenga que hacerse y el juego de las negras sería bastante bueno. Pero decidieron jugar activas e hicieron torre D8. Están comiéndose el peón de D4. Alfil F3. Apenas el peón de C6. Y después de torre por D4. Las blancas necesitan deshacerse de alfil de E6, porque si no alfil de 5 sería muy molesto, y hacen caballo por E6. Y aquí tenemos una posición bastante normal, y aquí es donde Carolina, quizá en su excesivo deseo de ganar en esta posición a toda costa, no quiso retroceder su bonito caballo, llevarlo a E6. Caballo por E6 es una jugada muy normal, donde el caballo tiene
buenas posibilidades y el juego sería bastante similar. Decide hacer F por E6. El detalle está en que el negro voluntariamente arruinó su estructura. Después de alfil por C6, siguió torre C8 y es una jugada que sacrifica el peón. Alfil por B5 y ahora las blancas están muy bien, ya que tienen un peón de ventaja. La idea de las negras posiblemente era torre C5 con la idea de amenazar el alfil y el peón y recuperar el peón. Lo que pasa es que el peón de A7 cae. Alfil C4, la posición es muy buena para la blanca. Si torre por E5, pues caería el peón de A7. Quizá primero G3 para después torre por A7, pero la posición es posiblemente jugable. El negro decide hacer, en vez de torre por E5, A5, con el objetivo de mantener el peón y siempre amenazar el peón de E5. En ese momento, después de G3, caballo de 5, las negras se quedaron con un peón de menos. Pero, ¿cómo continuar? Hay que hacer la jugada precisa y siempre buscar los defectos de la posición del oponente. El blanco se dio cuenta de que el peón de A5 ya no puede ser defendido y con la jugada torre F a 1 va directo contra ese peón y ahora las negras tienen un serio problema porque no se comieron el peón de A5 y van a perder siempre su peón en la quinta. Entonces tienen un serio problema. Jugadas posibles ya no hay muchas, tal vez G5, pero la verdad es que al perder el segundo peón su posición se desmorona. Tenían que haber comido ese peón, aunque siempre quedaban con un peón de menos. El negro hace A4 con idea de intentar complicar un poco, pero el blanco tranquilamente hace torre por A4 y está muy bien. El rey se movió y el blanco decide simplificar. Alfil por D5 no es que sea mala, es una jugada muy buena que está bien, solo que siempre es bueno tal vez no simplificar a un final de torres. Pero alfil por D5 es una excelente jugada, ya que deja una posición más clara y sin ningún riesgo de perder. Después de torre por D5, torre por D4 y torre por D4, las blancas tienen dos peones de ventaja. Una posición que simplemente ya no se puede perder. Pero, ¿cómo mejoramos en la posición? El blanco se le ocurrió una excelente idea. Los peones en los finales de torre se apoyan desde atrás. Torre B1 es una jugada muy lógica y se prepara para avanzar el peón de B3. En este momento, la jugada que más lucha es torre B4 porque entre más retrasado está el peón, más difícil es ganar el final, pero el rey hace rey E7, una jugada que ya condena la posición, ya que después de B4 el peón es muy muy fuerte. G5, con la idea de poderse comer el peón de 5, lo que pasa es que el peón blanco de la columna B es demasiado rápido. Después de B5, rey D7, ya hay que parar ese peón. B6, rey C8, y después de B7, el peón ya llegó a séptima. Es cierto, el rey impide que corona, pero la posición de las negras ya es totalmente pasiva. Torre B6 es una excelente jugada y las negras ya no pueden hacer nada. Después de torre por E6, es cierto, se le pierde el peón de B7, pero la posición se simplifica bastante. Torre G6, el peón está cayendo. H4, torre por G5 es bastante buena. Siempre gana los peones, pero G por H4, seguido de G por H4 y H3 también es muy muy buena. Y la posición queda con dos peones de más. El rey intenta regresar para defenderse, pero después de torre G4 o se cambia torres o se pierde el peón H. Después de torre jaque, rey G2 y rey D7, las blancas tienen 3 peones de ventaja, suficiente para ganar. Las negras hicieron unas cuantas jugadas más, rey E6, intentando verificar la técnica del blanco, pero después de torre E4, rey F5, defender,
La posición de las negras está totalmente perdida. Lo único que se ocupa es avanzar el peón. Es cierto, no va a coronar, pero ese peón en E7 va a amarrar la posición totalmente. Después de torre 8, el problema está en que después de cualquier jugada del blanco, se decidió hacer torre 4. No se puede comer el peón porque quedaría un final de peones con un final de reyes con 2 peones de ventaja que se perdería inmediatamente. Entonces después de rey F5 simplemente se empieza a avanzar el otro peón. Rey F6, ya la torre no se puede mover, entonces empieza a avanzar el rey. Rey F7, avanzamos el peón, avanzamos la torre, avanzamos el rey. La posición está totalmente perdida. Y después de rey G7, torre 6, rey F7, H6, el negro decidió abandonar. Una muy buena partida para la joven Alejandra García y un excelente torneo en general, ya que ganó de forma invicta con 5 victorias y 2 tablas en un torneo a 7 rondas. Muy bien por ella y felicidades a todas las seleccionadas nacionales. En general un torneo muy bien, muy bueno, que se jugó en el Museo de Identidad Nacional, en el centro de Tegucigalpa, y un torneo bastante bonito. Y para terminar, y siempre viendo un poco de táctica, les voy a dejar una posición muy interesante del recientemente terminado Campeonato Nacional Femenino de Honduras. En esta posición está jugando una de mis alumnas, aunque muchas de las jugadoras del Campeonato Nacional Femenino han sido alumnas mías. En este caso, la jugadora de las piezas blancas es mi alumna favorita, es mi hija, por si no era obvio. Y aunque solamente tiene 9 años recién cumplidos, logró quedar en el 10º lugar en el Campeonato Nacional, logrando hacer 4 de 7 puntos posibles, a 2 puntos de la campeona. Obviamente le falta un poco para llegar un poco más arriba, pero lo dejo con esta posición. Lamentablemente ella no encontró la jugada ganadora, estuvo ganada en esta partida, pero poco a poco cometió errores y terminó perdiendo. Si en el momento en que ella pueda ver jugadas como la que gana en esta posición, seguramente será un jugador mucho más temible. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la partida. Los dejo con este ejercicio. A ver si logran encontrar la fantástica jugada que le da la victoria a las blancas. Gracias por su atención.